Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon, y esta semana les damos las gracias y un saludo especial a nuestra primera archivista de tomos prohibidos, Camila Paredes, y también a nuestro investigador del oculto, Mario Reyes. Muchas gracias. Si quieres contribuir, visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 37 de Peor Caso. En este episodio, el experimento Filadelfia. Hablándote desde los lugares más invisibles de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, Christopher Kovacevic. Medio enterradito. Sí. Algo le pasó a Christopher. Y desde Valparaíso, Chile, Carolina Calderón. Ahora estoy y ahora no estoy, pero ahora estoy de nuevo. Es muy rápido Excelente. todo. Nadie se dio cuenta de nada. Bueno, hace unas semanas atrás recibimos un mensaje. Y Natalia Venegas nos escribió: hola chicos, les quería sugerir un tema. ¿Podrían hablar del experimento Filadelfia? Espero que lo consideren. Saludos. Claro, ¿por qué no dijimos? Pero obvio, siempre buscamos cosas nuevas. Justo estábamos pensando de qué íbamos a hablar. Yo le decía a Christopher, hablemos de los conejos. Es que yo le dije a Armando que ya habíamos hablado de los conejos para el especial de Pascua. Para Easter. Dije, hablemos de las papas, de las patatas. Fascinante, fascinante. Son ricas las papas. Yo estoy en una Papas cruzada. Sí, estoy en una cruzada. Yo como papas fritas todos los días. Estoy evitándolo. Hoy no comí. La dieta de la papa. Oye, que son ricas las papas Es una fritas. dieta, es una adicción. Son tan ricas. Ya, hablemos. Ya, hablamos. Vamos a hablar más o menos de la Segunda Guerra Mundial, por ahí 1940, para que nos vayamos ubicando en el contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos estaba enfrentándose con frecuencia a tremendos destructores y submarinos alemanes llamados U-Boats. U-Boats eran unos submarinos que tenían una maniobrabilidad increíble, y los alemanes los giraban y iban y se pasaban entre medio de los destructores y se robaban las naves de cargo. Entonces, en la Marina inventaron unos destructores más pequeños que tenían más maniobrabilidad, pero eran muy, muy rápidos. Eran básicamente cazadores de submarinos. Al mismo tiempo, Einstein estaba trabajando en desarrollar la teoría unificada, que supuestamente integra todos los aspectos físicos del universo en una sola ecuación y todo calza perfectamente. Y se creía que de obtener esa teoría funcionando, podríamos haber logrado avances tecnológicos. La teoría unificada también planteaba la unión de las fuerzas, los campos o fuerzas electromagnéticas con el gravitacional. Entonces, si eso era posible, de juntar esas dos energías, esos dos campos, tú ibas a conseguir descubrir una fuente claro, de un energía tercer nueva. campo que es completamente distinto a lo que cualquier cosa la raza humana habría podido imaginar. Que era algo con lo que Einstein estuvo como los últimos 20 años de su vida, ese era como el problema que él tenía en la cabeza. ¿Se acuerdan que en el capítulo de la creación del universo, creo que estábamos hablando de cuáles eran las fuerzas como que estaban en el universo, las que son parte del universo, y esas son la gravitacional y Fuerza débil, la fuerza... Exacto. Pero son electromagnéticas y de campo. ¿Cachai? Entonces unificar todo eso es como las fuerzas, las energías del universo. Entender todo en general. Bueno, se dice que el proyecto Rainbow es un proyecto militar de Estados Unidos y es otro nombre por el cual se conoce al experimento Filadelfia, que es el caso que nos reúne hoy. El objetivo de este experimento era hacer invisible a un mini destructor, ese pequeño barco que dijiste tú que estaban armando, que era más maniobrable. Y el barco objeto de este experimento era el USS Eldridge, que es un acorazado de 93 metros de longitud. O sea, uno dice pequeño, pero son 93 metros. Es enorme. O sea, era pequeño en comparación a los otros acorazados solamente. Claro. Claro. 1.200 toneladas de peso.
Ya, los científicos detrás de este proyecto pretendían usar la teoría de campo unificado de Einstein y la idea general era hacer invisible al acorazado, todo esto con fines de camuflaje para la guerra. ¿Ya? ¿De qué forma pretendían hacer esto? Querían inducir un campo electromagnético en el acorazado, en su fuselaje, y que este campo electromagnético desviara la luz antes de llegar al acorazado, haciéndolo invisible, pues la luz no llega al barco. Así funcionaba. ¿Ah? ¿Cómo? Así funcionaba, no sabía. Así funcionaba, supuestamente. Entonces, como la luz no llega al acorazado, no podríamos ser capaces de verlo. Yeah. O sea, igual esta conclusión a mí igual me genera algunas dudas, porque sí. Si la luz se desvía, eso no quiere decir que atraviese el barco, entonces tú puedas ver a través de él. Probablemente no puedes ver el barco, pero ¿qué se ve? El campo magnético. Se ve la luz, se vería luz pura. Luz pura. Porque lo que tú ves, cuando tú ves algo, por ejemplo, algo rojo, estoy viendo acá un posavasos rojo que tengo. La luz llega al posavasos y el objeto absorbe, excepto el color rojo. Y el color rojo es el que rebota. Y por eso yo veo el rojo. Sí, te cacho. El polerón de Christopher es como medio mostaza. Es porque no absorbe el color mostaza. Entonces, si algo hace que la luz, si hay algún objeto que no absorbe ningún color, la luz completa rebota. Y la luz completa es la luz. O sea, verías una cosa luminosa. ¿Será? A eso voy. Pero verías algo. ¿Será? A eso voy. Porque no serviría mucho de camuflaje, porque si no ves el barco, sea lo que sea, tampoco vas a ver a través de él. Entonces, o vas a ver una mancha negra, o vas a ver una bola de luz, o vas a ver, pero vas a ver algo. Pero por ejemplo, en Avengers, entonces no se va a camuflar. En la primera película de Avengers usan ese principio para camuflar la base de la nave donde transportan a todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? Es eso. Yo no creo que sea una fuente de luz. Porque no estamos hablando de una proyección de luz como si fuera una ampolleta, por ejemplo. O si él no absorbe ninguna luz y pasa todo, no debería volver luz. No pasa, la deflecta. Entonces depende del ángulo en que tú lo veas, es lo que vas a ver. Si hay un polarizador y puede que no veas nada, porque veas una mancha que no emite nada, una mancha negra. Si tenía un polarizador. Pero independiente pero de eso, todos modos, no vas a ver el otro lado. Bueno, exacto, no se cumple la idea del camuflaje. Porque la luz que viene del otro lado va a rebotar del otro lado del campo magnético. Exacto. Por todos lados va a rebotar. Entonces, igual se va a ver pero algo. Es que la idea, no se va a ver un barco, pero se va a ver algo. La idea principal del proyecto no era hacerlos invisibles a la vista, era que fueran invisibles a los radares. Exactamente. Porque el submarino, porque lo que ellos querían hacer era evitar que los submarinos los agarraran en el camino entre Estados Unidos e Inglaterra. Porque era ahí donde los alemanes los estaban acribillando y no podían... Y bombas. Y habían bombas también que explotaban cuando detectaban el metal. Y los ingleses tenían otro sistema para repelir a los alemanes, que no me acuerdo qué era lo que usaban, pero usaban un componente químico que... No, usaban alguna cosa así como fósforo o no sé qué es, no me acuerdo, pero los ingleses tenían un sistema para combatir a los... El de Gausser puede ser. Puede ser. Se supone que Einstein y Tesla estaban trabajando, entonces si ellos dos dijeron que era esa la forma, era esa la forma. Claro, también. Se supone, porque yo igual averigüé sobre la teoría de Tesla y se desarrolló a fines de los años 30, era una teoría dinámica de la gravedad basada en una mezcla de ondas electromagnéticas longitudinales y transversales que sirvió de base para que un grupo de científicos de la Universidad de Chicago y Princeton intentaran conseguir la invisibilidad de pequeños objetos a través del uso de campos electromagnéticos. Busqué información seria a través de esas investigaciones y no encontré absolutamente nada. Serio. Se supone que esos científicos en Chicago, que tenían una parte del presupuesto que venía de los militares, fueron los que consiguieron hacer un objeto parcialmente invisible. Y ahí fue cuando la Marina fue entera encima de ellos, los trajo a lo que se supone que era... Y ahí esos gallos fueron los que empezaron a trabajar. ¿Ustedes saben lo que es un de Gausser?
Gausser sería como magnetización, desmagnetizador. A mí me gusta sin ketchup. Claro. Claro. Yo creo que sin ketchup funcionan mejor, pero no sin mostaza igual, sin ninguna salsa. Y sí, es un desmagnetizador. Durante la guerra, para contrarrestar el efecto que activaba los detonadores de las minas magnéticas, en Gran Bretaña el científico canadiense Sir Charles Frederick Goodeb desarrolló el de Gausser. Le puso ese nombre por Gauss, que era un magneto embobinador alrededor del casco del buque, a ambos lados y de proa a popa. Era un barco envuelto en alambre. Exacto. Por las espiras de alambre el alambre de cobre era chileno. Yo creo. Probablemente. Y por eso falló. Por eso. Por las espiras del alambre del gigantesco magneto enrollado alrededor del buque se pasaba una corriente eléctrica cuidadosamente calculada en intensidad y polaridad, que producía un campo electromagnético que cancelaba el efecto producido por el casco del buque y el campo magnético terrestre. Y esto hacía que los barcos fueran, entre comillas, invisibles al detector de las minas magnéticas. Ya te entiendo. En medios científicos, metafóricamente, se decía que el buque se volvía invisible, pero era el detector magnético de la mina, pero eso no tiene nada que ver con la invisibilidad desde el punto de vista eso óptico, es lo que decía Christopher. O de radar, o a los métodos de detección electroacústica. Y cuando atravesaban, un dato anecdótico de esto es que cuando atravesaban los buques, atravesaban el hemisferio norte-sur, tenían que invertir la polaridad de la energía eléctrica que hacían. Sí. Entonces, básicamente, el barco produce un campo magnético. Claro, si tú le pones una bobina y la haces funcionar en la misma frecuencia, pero como opuesta, exacto. O sea, la misma, como que lo cancela. Se anula. Y las minas que estaban en aguas bajas, que ponían los alemanes, no los detectaba. No los detectaban. Es como los audífonos que tienen eliminador de ruido, ¿cómo se llama? Sí. Noise canceling. Claro, producen un sonido que es como lo opuesto al ruido que se está escuchando desde afuera. Tienen como un micrófono afuera del audífono. Ay, qué estupendo. Después con ese sonido producen un ruido que es opuesto, entonces tú te lo cancelas. Pero pasa a llevar la música. Y por eso no se escuchan tan bien como se escucha uno sin noise canceling. Mira tú. Sí, buen dato. Lo recomiendo. Ya. Y entonces, ese es el proyecto Rainbow. Eso es el proyecto Rainbow. ¿Qué es lo que la gente ha escuchado sobre esto? Hay unas fuentes que vamos a mencionar después que indican, antes de probar esto en el barco, con tripulación lo probaron en animales. Seguramente en cerdos, que son como lo más parecido a las personas. Porque lo iban a probar en un barco con tripulación, ¿no es cierto? Con personas. Entonces tenían que probar todo este aparataje en animales primero. Entonces los cerdos los hacían pasar como por los marinos. Entonces los vistieron así como marineros, ¿cachai? O a lo mejor usaron patos, así como Pato Donald, que es como marinero, con una boinita. Claro. Ok. Entonces dicen que el resultado es que algunos desaparecieron y otros quedaron con radiación. Que la radiación tiene todo que ver con magnetismo, ¿no es cierto? Puerco araña. Claro. Radiación, magnetismo, cristales. Todo va junto. Entonces, hicieron una prueba en el barco, en el Elrich, en 1943, en el verano. Lo prepararon para el experimento y resulta que apareció como una niebla verde alrededor de la nave. Pero no pasó nada más. Ahí quedó. Entonces, lo repitieron después, en octubre de 1943, después de haberlo calibrado, calculado de nuevo, qué sé yo, ponerle más imanes, no sé. Agarraron todos los científicos, traigan los imanes de sus refrigeradores. Claro, más cuarzo. Y en esa vez, la nave sí se hizo invisible. Y mientras tanto, en otro lugar de los Estados Unidos, un joven llamado... ¿cómo se llama? Morris Ketchup Jesús. No, Jessup. Eso. Morris Ketchup Jessup. Este joven estudiaba en la Universidad de Michigan
y sacó su título de astrofísica y después hizo un magíster. Y comenzó un doctorado, pero no lo terminó nunca, que era su trabajo era sobre estrellas dobles. Se supone que trabajó también vendiendo partes de autos, de mecánico. Esto fue alrededor del año 1925. Se supone que trabajó en un observatorio y él también sabía de arqueología, él estaba muy interesado en arqueología. Porque hay una versión que dice que fue a estudiar goma en el Amazonas. Visitó ruinas mayas. Y ahí empezó con esta idea de que estos grandes monumentos, porque él también se supone que fue no solo a ver estas ruinas mayas, sino que fue para Cusco. Saludos a los que no escuchan desde también, Cusco. En los años 30. Yo estaba en Cusco, es precioso el lugar. Bueno, pero esta experiencia arqueológica nunca fue como comprobada, entre comillas, pero se supone que él estuvo allá también. Bueno, cuando él visitó las ruinas mayas, se supone que ahí se le metió en la cabeza la idea de que era imposible haber fabricado esas construcciones sin ayuda de algún vehículo volador. Extraterrestre, tal vez. Bueno, escribió 4 libros sobre ufología que en los años 50 era una cosa nueva. Y su libro más conocido fue The Case for the UFO, que se podría traducir como... ¿El caso para el fenómeno OVNI? ¿Algo así? Claro. Caso para el fenómeno OVNI. Esto fue en 1955 y fue fue vendido así bien. Era un tema nuevo, entonces como que él argumentaba... un libro que se llamaba El carruaje de los dioses de Elric von Däniken era como uno de los más famosos sobre este tipo como de ufología y cosas extraterrestres y raras. Y eso fue escrito 2 décadas antes de que él escribiera su caso para los UFO. O sea, igual como que se basó un poquito en eso. Sí, ese libro también es bien conocido. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar de esto? ¿De qué trata el libro? Básicamente, yo lo he hecho una mirada. El libro básicamente trata de sistemas de propulsión que usan aliens. Y la idea del libro principalmente es tratar de evitar usar combustible para salir al espacio y en vez de usar otro tipo de tecnologías que tengan que ver con electromagnetismo. Y según él, porque le fue bien con el libro y después se puso a dar charlas. Y en la charla él decía como que nosotros salimos usamos cohetes, pero los usamos como con fuerza bruta. Usar combustible fósil es como fuerza bruta, ¿me entiendes? No es necesario hacer eso, es como súper troglodita. Hay que usar magnetismo y tecnología así. Bueno, este señor que estaba publicando sus libros y todo en el año... así como nosotros que recibimos mensajes por Facebook, en ese tiempo no existía Facebook y existían cartas. Y él recibió 4 cartas de una persona que se llamaba Carlos Allende. Otra cosa interesante que tiene que ver con todo esto, este señor Ketchup estuvo muy involucrado con Elena Gieveski, si no lo estoy pronunciando mal. Ella tenía ella creía en esta mitología de que la raza humana venía de la Atlántida y de lugares como se llama Teosefía y también de la existencia de lugares como Mu y Lumuria, que son Lemuria, son como reinos ficticios, como que vamos a hacer un episodio sobre esos 3 o uno para cada uno. Yo quería no creo que lo hagamos aquí en peor caso, pero algún día quería grabar un episodio podría ser para Nertáculos. Sí, de la época iboriana. Que eso es una de las ciudades. No, que es de Conan, que se supone que es antes del diluvio. Ya. Bueno, genial. Este señor es contactado por Carlos Allende en el 56 y le manda 4 cartas. En estas cartas, él le menciona que sobre el experimento Filadelfia.
él dice ser un testigo ocular. Que estaba en un buque cerca, como era un buque de soporte para el que iba a ser parte del experimento, que es el Eldridge. Yo le digo, cuando era como un Scott, una cosa así. Sí. Bueno, es que era en la marina, habían varios barcos ahí y había gente mirando. Y él era uno de ellos, supuestamente. Al final de la primera carta que le envió había un número y una letra. Decía Z416175. Vamos a ver después qué puede ser eso. ¿Se acuerdan el barco que había desaparecido? El Bridge, el USS Bridge. Sí. El Bridge. El Eldridge. Algo así. Yo pensé que era Eldritch, como Eldritch Horror, pero no es Eldritch. Es como Eld en vez de elf con D y Rich. Eldritch. Ese es el próximo nombre de mi personaje de World of Warcraft. Está bueno. USS Eldritch. Eldritch, ¿no? Un paladín. Bueno, resulta que hay un lugar que se llama Norfolk, en Virginia. Dicen que ahí apareció el barco, en la costa. Por un momento. Y después desapareció de vuelta y volvió a aparecer en Filadelfia. Pero como 800 yardas de donde se supone que estaba. Sí, no en el mismo exacto lugar. Ya. Estaba desplazado. Ya, bueno, puede ser porque la Tierra se gira, no sé. La nave volvió como a las 4 horas al puerto de Filadelfia. Caramba. La nave, 4 horas. Como 4 horas después apareció, de vuelta. La nave empezó a materializarse junto a su tripulación. Pero resulta que como el barco se había como desplazado del lugar, aparentemente cualquier cosa biológica arriba o dentro del barco también se había desplazado en el mismo barco. Mientras el barco desapareció, el señor Carlos Allende relata que existió un caos. Él estaba en un buque, en un barco. Él ve que sale esta niebla verde, que él dice haber incluso colocado el brazo adentro. Y que vio a algunos oficiales como que le levantaba un poco los brazos porque el campo magnético era tan fuerte que los relojes eran como atraídos. Dice que existió caos completo. Había gente que se volvió loco, que había gente que llevó descargas eléctricas, así como que salían rayos. Es como que apareció esta nube como una nube con rayos y él dice que no se murió por la descarga eléctrica, pero que lo sintió porque estaba con botas de goma, porque todos los oficiales habían dicho que los marineros tenían que andar con botas de goma. Y quedó caos, gente dando órdenes, gente que se supone que estaba observando el experimento, que se volvió loca, que perdió la razón. Oh, wow. Gente mirando. Perdió la razón. Imagínate los que desaparecieron. Y después fue relatado que el barco se perdió en una batalla. Se supone. Y los marineros dieron todos por muertos. Desaparecieron. Algunos los mandaron a manicomios y les lavaron el cerebro para que no contaran lo que en realidad había pasado. Pero eso no es lo peor de todo. Dice que cuando el barco empezó, dice que él vio el barco comenzar a materializarse desde la popa hacia la proa, mientras la niebla verde empezaba a irse. Y mientras veía eso, él también vio gente marineros desapareciendo. Y dentro del USS Eldridge había personas que estaban fusionadas con el barco y aún estaban con vida. Estaban quemadas, muchas de ellas, y él dice que era así como... Era un brazo saliendo para afuera, eran medios cuerpos fusionados con el casco del barco, como que en el momento en el que se habían transportado
al parecer se desmontaron molecularmente y cuando se montaron de vuelta no fue en el mismo lugar. No estaban fusionados, se mezclaron. Se montaban mezclados. Y estaban vivos. No llevaban botas de goma. Estaban vivos. Y estaban vivos. ¿Cachai? Qué horrible. Y agonizando horriblemente. Y había gente que se empezó... Y que obviamente... gente Perdieron la cordura. Se volvieron locos. Los que no murieron se volvieron locos. Estábamos conversando con Christopher que esto es súper Lovecraftiano. Que lo encuentro súper Lovecraftiano. Es demasiado Lovecraftiano. Sí. Está muy... o sea, hay una película y... Sí, está basada ligeramente, pero aparece esa parte. Y hay varias películas donde sale ese recurso de gente que se materializa y queda como media pescada con algo mezclado. Es raro porque, por ejemplo, yo me imagino que si un ente biológico se pudo mezclar con el fuselaje del barco, ¿por qué no se puede mezclar, ponte tú, una parte, la proa del barco con el timón? Que el timón aparezca en otro lado. ¿Por qué tiene que ser un ser vivo que se mezcló con el barco? Bueno, no hay una mezcla solamente entre las moléculas del barco. Porque aparentemente esta maquinaria, que sea lo que sea que inventaron que funcionaba, afectaba más a los cuerpos biológicos que a... Porque en ese... No, sí. ¿Qué puede ser de que ellos durante las 4 horas ellos a lo mejor caminaron, se movieron alrededor del barco? Entonces cuando regresaron como a la posición, el barco, como dice Christopher, apareció en otra parte. A lo mejor ellos aparecieron en la posición que ellos estaban, en otra, en Virginia, aparecieron en esa posición, pero en el barco de Filadelfia. No sé, yo no encuentro... Bueno. El timón no se movía el timón. Pero si se movía el barco entero. Y el único testigo de esto que se desmaterializó, que lo reveló y se materializó fue Carlos Allende. ¿El único testigo? O sea, no era el único testigo, pero fue el único que lo reveló. Sí. Yeah. Y estamos hablando de esto 15 años después de que pasó, tal vez, un poco menos. Sí. Porque esto fue en 55. Sí. Dicen que algunos miembros sufrieron una condición llamada congelamiento, como congelados en el tiempo. Como que salían de fase, a veces desaparecían y después aparecían de vuelta, pero no voluntariamente. No era un superpoder y tampoco les gustaba, los enloquecía. No. Algunos podían pasar a través de los muros. Decían que habían después... estaba uno de los tripulantes estaba comiendo con su familia y el tipo se paró y pasó a través de una pared y desapareció para siempre. Oh, qué heavy. Oh. Era la plataforma 9 3/4 a lo mejor. Pues tal vez. A lo mejor le llegó la carta de Howard. Se fue, se mandó a cambiar. Claro. Dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Adiós, me largo. Entonces el experimento fue un fracaso, según la Marina. De ahí apagaron. Y decidieron desistir de usar esa tecnología. Por eso es que no hay más desarrollo en esa tecnología. Y ahí se supone que invirtieron todo en el proyecto Manhattan. ¿Y qué es el proyecto Manhattan? Cuando crearon la bomba atómica. La bomba atómica. Yeah. Entonces modificaron los registros para mostrar que el barco estaba en otra parte y todos los sobrevivientes firmaron contratos de confidencialidad. Algunos los reportaron como perdidos en acción, otros los mandaron a manicomios para lavarles el cerebro y que no hablaran. La cuestión es que se dispersaron. Entonces cuentan que en una de las cartas que le manda Allende a Jessup incluye un artículo de una noticia de unos tipos que estaban peleando en un bar y de repente desaparecieron. Ese es el que yo te decía. Y en el artículo aparece que entrevistan a una persona así y decía así, y estaba acá y desapareció y no tomaba nada. Bueno, ahora estoy tomando porque usted me está entrevistando y me pongo nervioso, pero usted es simpático. Era un artículo incluido en una carta que también seguramente era falsa el artículo. Debe ser. Sí. Entonces había otra cosa que se quedaban congelados. Y habían unos que decían que se quedaban como pegados, como que ellos quedaban conscientes, pero no se podían mover. Pero sentían todos.
Entonces decían que si les ponían las manos encima, no sé si así como una especie como de Reiki, para darle como energía, como que se podían disipar, se podían regresar. Pero en una dicen que a un tipo le pusieron las manos y el tipo se regresó, se activó, pero se empezó a arder. Y ardió, se empezó a quemar. Se empezó a quemar la piel. Y la piel se quemó como por 18 días se estuvo quemando. ¿Por qué no le tiran agua? No sé. En una de esas, en una de esas era el hombre llamas, por lo que. La antorcha humana, claro. Como la antorcha humana andaba por ahí, no hay que ver. Y después prohibieron ponerle en las manos porque era muy era como peligroso. Claro. Obvio. Entonces le llamaban deep freeze. Y tampoco podían trabajar así como maniquís, por ejemplo. Porque solamente los podían ver, cuando se quedaban así, solamente los miembros de la tripulación que fueron afectados los podían ver. Pero el resto de la humanidad eran invisibles. Entonces ni siquiera podían así contratar de ese como maniquí, porque podían pasar meses así invisibles. Caramba. Y dice que pasaron... Estaban todo ese rato sintiendo y viendo. Y sentían todo, claro, y perdiendo la cordura. Entonces dicen que la Marina gastó así como $5 millones en hacer reaparecer a uno, pero cuando apareció ya era muy tarde, ya había enloquecido. Ya había perdido la cordura. Sí, la había perdido. Lo que le quedaba de cordura. ¿Qué será lo que vieron? Allende era seco, era muy bueno, ¿no? Él vio todo eso lo vio así el del barco. Todo esto lo vio el No, porque fue Allende quien empezó, después me imagino que más gente fue atrás de información. Bueno, Allende... Puede ser que él recolectó. Un día estaba Ketchup en su casa y lo llamaron por teléfono. Y él respondió, dijo, ¿aló? ¿Aloja? ¿Aló Hawái? ¿Alojamiento? ¿Aló Hawái? No, mentira. Agarró el teléfono y dijo, ladra. Nada. Bueno, y eran de la Marina. Y él pensó que lo estaban llamando para hacer parte del proyecto de ufología de la Marina, pero no. Le dicen al señor Ketchup que llegó esta cajita, que no tenía remitente, que no tenía la dirección tampoco de la Marina, que no tenía nada. Y solo decía eso. Y dentro encontraron una copia del primer libro del señor Ketchup, que era el caso para exactamente, el 1955. El caso del OVNI. Claro. Y ¿ese fue el primer libro que él escribió? Parece que era el primero. O de lo mismo. Parece que era el más famoso o algo así. Pero sí, era como una versión de bolsillo. Y en ese tiempo él estaba escribiendo otro. ¿Sabes cómo se iba a llamar? ¿Cómo? Se iba a llamar OVNIs y la Biblia. Ah, sí. Pero parece que se lo rechazaron. Yo lo que entendí fue que después del cuarto ya no como que no lo pescaron más. No, es que gracias a Allende perdió credibilidad. Verdad. Porque él realmente era un poquito más profesional que un ufólogo común y corriente. Claro, sí, igual había estudiado astrofísica y todo el show. Algo sabía. Una característica, bueno, tenía un master degree, sí tenía, estaba haciendo, hizo una tesis de doctorado, no la terminó, pero, o sea, era un gallo estudiado. Este señor ellos recibieron una copia entonces de uno de los libros del señor Jessup, y dentro estaba con 3 colores distintos anotaciones alrededor en todo el libro, lo que se suponía que representaba o 3 alienígenas o 3 personas distintas que habían hecho anotaciones en el libro con colores distintos, y lo llamaron a él a ver si podían ayudarlo si podían ayudar a como a dar una pista o alguna cosa, porque cuando llegó el libro como que no lo pescaron, como que se lo empezaron a pasar entre ellos en la Marina, hasta que le llegó a 2 oficiales que como que le tomaron más interés. Se supone que desde ahí en adelante no era nada oficial. No existe una investigación oficial, sino que fue interés personal de los 2 oficiales que llamaron al señor Jessup. Él fue a encontrarse con estos 2 oficiales, le mostraron el libro y él se dio cuenta que la caligrafía de las 3 letras era la misma caligrafía del señor Carlos Allende.
Las 3 letras tenían la misma caligrafía, de los 3 colores. Y estaba con la misma caligrafía. Y ellos, los oficiales, le pidieron las cartas. Él le llevó las 4 cartas que tenía de Allende. Efectivamente era la misma letra. Y solamente que tenía una característica, que estaba escrito pésimo. Las cartas de Allende estaban muy mal escritas. La puntuación es mala, la ortografía es pésima. Parece realmente... Es que a lo mejor él era latino, no era americano. Se llamaba Carlos Miguel Allende. Entonces inglés no era su primer lenguaje. Su letra también era bien fea. Su letra era característica y bien fea. O sea, me refiero a la caligrafía. Sí. Más allá de esa versión del libro se llama edición Varo. Y hay una transcripción dando vuelta en internet que no sabemos si es la original o no, pero la vamos a poner ahí en la página en peorcaso.com. Resulta que antes que lo llamaran a Joseph, él se desligó un poco de Carlos Allende porque no le creyó. Le dijo, le pidió pruebas y Carlos no le pudo mandar pruebas y incluso le dijo si quería, si él pasaría por el detector de mentiras. Y él también se negó. Entonces ahí como que ya no lo pescó. Y después resulta que se encuentra de vuelta con su amigo Carlos Allende. Claro. Qué lata. Qué claro, ¿no? maldito pésimo para él. Para él súper mal. Porque lo hacía perder credibilidad. Asociarse con esa persona. Yo tengo una teoría. Y encima era la Marina. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Yo ya te la cuento. Entonces lo llaman, descubren que es el Carlos Allende y esto como que se empieza a esparcir. Se supone que crearon una copia de ese libro con las anotaciones, las 4 cartas y el libro de Jessup. Solo que hicieron como 100 copias y nadie tiene una copia de eso. Excepto nosotros que lo vamos a colocar en PDF. Claro. Me costó encontrarla, me costó como un minuto. Y ahí están los relatos de Allende. Sí. Y harta gente empezó a hacerse pasar por Carlos Allende. Decían que ellos eran Carlos Allende. Y era mentira. Qué pesado. Y porque esto se empezó obviamente a dispersar. Hasta que una persona descubrió finalmente al verdadero Carlos Allende y lo entrevistaron y todo. Mi teoría es la siguiente. Carlos Allende realmente existió y él realmente era un marino mercante. Y su buque se supone que se cruzó camino a África con el Elbridge. O sea, no su buque, en una fecha posterior. En una otra fecha. Entonces, mi teoría es que él leía mucho historias de terror, que le gustaba mucho Lovecraft, y quiso hacer su propia historia. Y encontró a este ufólogo y le mandó... Y lo trató de contactar porque era fan también, no sé. Que era una historia ficticia como que se le arrancó de las manos. Ahora, ¿por qué mandó una copia? Tal vez estaba medio loco. Y parece que la imaginación que tenía Carlos Allende superaba su habilidad para escribir. Definitivamente. Lejos, sí. Pero que tenía buena imaginación la tenía. Pero imagínate, porque estaba en el mar mucho tiempo, se dedicaba a escribir. Tonteras, claro, pero escribía. Sí, no, de más que sí. Ahora, lo triste de todo esto es que el señor Jessup estaba pasando por un momento medio difícil porque la señora lo abandonó, se separó, estaba medio deprimido. Y en 59 llama a un amigo de él, que creo que era un médico, y le dice que tienen que sentarse a conversar porque tiene información sobre esta cuestión del proyecto Filadelfia. Joseph Valentine. Pero nunca llegaron a encontrarse. Porque encontraron al señor Jessup muerto en su auto. Muerto. Con el auto aún prendido, con una manguera que salía del escape del auto y entraba por la ventana. Se supone que se suicidó. Se supone... No tiene que ver con que descubrió algo. Hay gente que cree que los hombres de negro estaban metidos en medio. Pero... Eso fue lo que hizo famoso, lo que hizo despertar el mito.
apareció en la noticia y ahí fue cuando empezaron como con las historias de que a lo mejor lo asesinaron, pero de que se murió es verdad. Claro. La hija, si tú ves, hay una entrevista de la hija en el History Channel, que está en YouTube, que dice que ella no sabe por qué el papá se mató, si ya lo había visto bien, que no estaba todo bien. Pero hay algunos amigos... es como raro porque él iba a juntarse con su amigo. Sí, y hay algunos amigos cercanos que dicen que él ya le había dicho a algún par de amigos que se quería matar. Wow. Pero yo vi en una entrevista también lo mismo que decís tú, pero que la hija decía que cuando la llamaron para avisarle que el papá se había muerto, lo primero que pensó fue ella, ¿cómo lo hizo? Así como que lo primero que asumió era que su papá se había suicidado, porque estaba con depresión por el asunto todavía del divorcio y todo ese show. Como que nunca se había podido reponer, era muy depresivo. Eso es lo que vi yo en el... ¿Y ese fue el final del señor? No lo sé. Del señor Jessup. Y ese fue el final de Jessup. 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 Nada más. Jessup. En el libro hay anotaciones con 3 colores que se supone que son de 3 aliens diferentes y están traducidas al inglés y yo los traduje al español. Entonces hay una anotación que puse que es Mr. B. Es fácil acordarse porque Mr. B escribe con color azul, que es blue. Mr. B es blue. Mr. A es el rojo y ¿cómo se llama el otro? Johnny. Aileen. Johnny. Jamie escribe con púrpura. Entonces dice me hubiera gustado ver a Lemus Chieftran tratando de maniobrar la primera nave antes que el campo de inducción direccional fuera descubierto. Para mí eso es un ejemplo de buen humor. Qué terrible. Pero, figúrate tú a Lemus Chieftran tratando de maniobrar la primera nave antes de que inventaran el campo de inducción direccional. No. Oye, pero ese no es el fin de la historia. Ahora vamos a saber quién era Carlos Miguel Allende. ¿Es una persona real? ¿Es un latino real? Malditos latinos. ¿Era mexicano? ¿Chileno? ¿Argentino? ¿Era ¿Uruguayo? mexicano, ¿Colombiano? era ¿Venezolano? peruano? ¿Era brasilero? ¿Puertorriqueño? ¿De dónde? ¿Brasilero? No, brasilero. ¿Pero también son latinos? No tiene ese nombre como... Pero no tiene nombre como de brasilero. Ah, es verdad. Tendría que ser Carliños Allendino. Carliños, Migueliño, Allendino. Claro. Bueno, aquí entra al juego otra persona, se llama Robert Gorman. Él es un investigador del caso del proyecto Rainbow y del experimento Filadelfia, que son ambos la misma cosa. Y este tipo creía que todo esto era real. Él ha sido investigador del fenómeno OVNI y del experimento fenómeno OVNI. ¿Cuál es la característica o la ventaja que tenía este investigador? Que vivía en el mismo lugar que Carlos Allende, que eso es New Kensington, Pensilvania. Ok. Entonces, en 1979, Gorman estaba hablando con un vecino llamado Harry Allen, que le dijo que era el padre de Carl Allen, ¿Quién que era es el real nombre de Carlos Miguel Allende. ¿Qué? Ese era el nombre real de Carlos Allende, Carl Allen. Y que tenía documentos para demostrar. Carl Michael, then. Miguel. Claro, no, era Carl Maverick, no. Maverick. ¿Cuál era él? No, era Maverick. Era Miguel. Miguel, así que... Meredith. Meredith. Carl Meredith Allen era su nombre. De hecho, vamos a dejar en peorcaso.com una foto de su identificación. ¡Qué heavy! Claro. Bueno, la cosa es que este caballero, Harry Allen, tenía documentos para demostrar que él era el padre de Carl Allen y que Carl Allen era el que se hacía llamar Carlos Allende. Llegó y le mostró una caja grande llena de documentos. Gorman abrió la caja y había muchos papeles de la Marina y entre ellos vio escrito ese número mágico que habías hablado tú, Armando, el que puso en la postdata de una de las cartas que le escribió a Jessup, a Ketchup. ¿Se acuerdan que en una de las cartas le había puesto en la postdata? Z416175.
Exacto. Era su número de empleado de la Marina. Exactamente. Entonces, este tipo, Gorman, vio ese mismo número. Y ahí reconoció la letra, reconoció todo lo que había visto del Carlos Miguel Allende. Caramba. Después empezó a hablar con más gente de la familia y su hermano Richard Allen comenta que a pesar de no saber escribir bien, él era un ávido lector, Carl Allen. Hacía notas al margen de las cosas que leía, sobre todo cuando no le gustaba mucho el curso que estaba llevando la historia. Entonces él rayaba algo en la historia y le ponía una nota al lado, así como, por ejemplo, lo que dijiste tú. ¿Te imaginas haber visto no sé quién tratando de... ¿Cómo se llama este gallo? Lemus. Ese es el nombre de mi siguiente personaje de World of Warcraft. Ajá, ya. Se va a llamar... se va a llamar Lemus Chefstran. Ese mismo. Entonces él tenía como hobby hacer esto. Rayar los libros, escribir notas a los lados sobre cómo piensa él que sería ¿Quién mejor hace la eso? ¿Te imagináis? Estás escribiendo una historia de Lovecraft así y agregáis así claro. de tu mano así como que la mejoras. Sí, esto necesita claro, le falta este párrafo acá. Y él hacía como un copy-paste mezclado con ideas propias y las anotaba al margen. Pero como siempre en la vida hay alguien que se lo toma en serio y creyó que todo eso era real. Supuestamente hizo esto con más de un libro. Los leía, hacía anotaciones al margen y se los mandaba a alguien que él pensaba que podía interesarle. Hizo eso con The Case of the UFO y ahí ocurrió la coincidencia de que ese alguien sí se lo tomó en serio. Pero si se lo mandó a la Marina de los Estados Unidos. Entonces... Este investigador, Robert Gorman, concluyó que el experimento Filadelfia era solo un troleo de Carl Allen nomás. Y en el 80 publicó un artículo en la revista Fate exponiéndolo. Exponiendo a Carl Allen, diciendo que en realidad él era la persona que se hacía llamar Carlos Allende y que tampoco era un alien, ni había tenido contacto con ningún alien, ni nada de eso. Pero la leyenda ya estaba creada. La gente seguía creyendo todo. Claro. Y se ganó el repudio de muchos entendidos en el tema OVNI. Además, sobre todo ya habiendo una muerte de por medio. Sí. Claro, pues, obvio. Y el repudio del propio Carl Allen, que en cartas y notas que le mandaba a sus papás, decía que el único motivo por el cual Robert Gorman aún no estaba muerto era porque todavía no se lo topaba. Le guardaba rencor. Era súper choro Carl Allen. Sí, lo odiaba con la vida, pero después se lo topó, se vieron cara a cara y dice que fue el anticlímax más grande de su vida, haber conocido al real Carl Allen, porque era una cosa así como chica, inofensiva, y se notaba que era como un charlatán nomás, no era nada más que eso. Es como realmente en ese tiempo era la ciencia ficción que se creaba. Los relatos de ciencia ficción y de terror eran esos. Entonces, cómo lo construyó está muy bien hecho. Yo realmente tengo que admirar al señor. Admiración porque aparte de haber creado un seudónimo, le mandó una puta de una historia. Debería haber... Mira, si yo hubiese sido él, yo habría mandado eso para Weird Tales y ahora sería un buen escritor. A lo mejor lo mandó, pero... Claro, lo mandó al destinatario equivocado, ¿no? Porque de hecho creo que le hicieron pruebas de coeficiente intelectual y el tipo era así como el segundo del condado, no sé, pero tenía un IQ súper alto. Pero a pesar de eso, reprobaba en el colegio. Porque era como mentalmente hiperactivo, pero no le interesaban las materias, no le interesaba aprender. Si quieren entender cómo eso funciona, pueden escuchar nuestro episodio de niños intelectualmente avanzados, que no me acuerdo cómo se llama. Exacto. Niños superdotados, sí. Superdotados. Qué genial. Bueno, Carl Allen, ¿quieres decir cuándo murió? ¿Quieres decir espera, antes de que lo maten, él en algún momento de su vida él se retractó. ¿Sí? Sí. Se retractó, fue y dijo que era mentira, que lo había inventado y era todo mentira. Pero fue solamente una vez que lo dijo, porque dijo que era uno de sus delirios gigantes. Y ahora que la Caro habla de su intelecto supuestamente superior, no me sorprende que haya inventado una cosa de esa y la haya llevado hasta ese extremo.
Carl Allen murió en 1994, a la edad de 68 Caramba. años. Casi hace poquito 20 igual. años. 24 años. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Antes de irnos vamos a leer algunos saludos. Juan Patricio Proboste Silva. El mejor podcast que he escuchado. Pobre. Lo siento. También el único. Ahí está. Eso explica muchas cosas. Ah, por eso. Qué bueno que no escuche otro para que no siga encontrando buenos. Sí, sigue así. Siempre lo escucho desde el trabajo. Más gente que no escucha desde el trabajo y no trabaja y por solo supuesto, no escucha. Pero hay una persona... No, pero espérate. Algunos dicen que trabajan mejor porque se relaja, se llegan a concentrarse. Sí, es verdad. Claro. Se me pasa el día volando. Sigan así. Yo voy a leer otro saludo. Jime Vargas dice: me encanta su podcast. Los empecé a escuchar hace poco. Justo este capítulo de Leyendas Urbanas se empezó a reproducir mientras manejaba en la carretera de noche. Me sugestionó un poco lo de la chica que traía al asesino en la parte trasera y pone su cara de asustada. Jaja, me divierte mucho el podcast y felicidades por tener buen contenido siempre. Muchas gracias. Y un consejo para Jime: escucha el podcast en el trabajo. Claro, como todas las personas normales. No en el auto de noche. Claro. Menos el de Leyenda Urbana, en el auto de noche en la carretera. Qué peor es. Qué terrible. No, pues. Hubiera quedado en pan. Yo ahí peor. Hubiese empezado a escuchar cosas en la maletera así. Seguro. De más, yo soy súper sugestionable. Y yo le voy a mandar un saludo las gracias a Sofía Fand. Dice: oye, excelente, la verdad es que pensé encontrar más de lo mismo y no fue así. Las temáticas son amplias, hay tanto que indagar y seguir descubriendo, así que los proyectos para rato. Me encantan los misterios y las teorías locas, así que me quedo. Por otra parte, me gustó su hablamiento. Saludos. Yes. En defensa de Carolina. ¿Cachai que lo importante es la transmisionabilidad. ¿Sabes quién es esa Sofía? ¿Quién es Sofía? La Sofía que le mandé saludos en el capítulo pasado. Ah, Sofía, amiga tuya. Sí, pues la que te dije. En el capítulo pasado dije saludos a Sandra y Sofía que escucharon el primer capítulo y les gustó. Ella es Sofía. Dale. Ya. Y yo quiero mandarle un saludo a Roberto Lagos porque siempre está comentando y la vez hace harto tiempo nos dejó varios comentarios y preguntó si había hecho los puntos suficientes para ser mencionado. Y bueno, felicidades, amigo mío. Ha sido mencionado. ¿Verdad? Ya, último saludo para Omar Carrillo. Dice: amo su podcast, los escucho del trabajo. Me fascinan las leyendas que cuentan. Me fascinan las leyendas que cuentan. Saludos desde México. Saludos a México. Y a Yucatán. Saludos a México. La que dijo que se concentraba más es Janet Schechter. Dice: repetitivo, pero sí, los escucho desde la oficina. Y mi jefe debería agradecerles porque incrementan mi nivel de concentración. Saludos desde México a todos los que participan en el podcast. Muchas gracias. Y ella colocó un fantasmita, un alien y una calavera. ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Hasta acá pues. Con gusto grabar con ustedes nuevamente. Estuvo muy divertido. Igualmente. Y gracias por escuchar. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiósito. Mientras escuchaba el documental y escuchaba otros podcasts sobre esto en inglés, me di cuenta, y ¿sabéis qué? Esto incluso lo podéis dejar al final si queréis, pero es como... parece una historia de revista Pulpy. Sí, todo el rato. Y no sé por qué me tinca que era eso. Porque es como... Es súper lovecraftiano, es como súper de la época, así. Es como... ¿Cachai? Que es tecnología que se mezcla con un científico importante, con la Segunda Guerra Mundial. Y es un barco, un experimento secreto, y sale niebla verde. ¿Cachai? La niebla verde, porque es verde. Que envuelve este barco, el barco desaparece. Se supone, porque el barco desaparece, aparece en lo que, de hecho, se supone que lo vieron en Virginia, pero no está confirmado. Dicen que lo vieron.
aparece en Virginia, desaparece de Virginia y aparece de nuevo donde estaba. Claro. Y ahí con los cuerpos todos... y se supone que la gente se empezó a volver loca. Sí. ¿Cachai? La gente del barco se volvió loco. Sí. Tuvieron que hacer que el barco... había gente pegada al barco. Era como que se había funcionado. Vamos a hablar de todo esto. No, sí sé, pero es que es mi comentario de ahora. Tú, si queréis lo cortáis, lo colocáis al final. Sí. Pero es que yo realmente no me estoy aguantando más. Es como demasiado... Ya, dilo. ¿Qué pasó? Es muy Lovecraftiano, pues, loco. Es como muy pulpy. Es muy historia de ciencia ficción de ese tiempo. Podría hacer una campaña. ¿Cachai? Que los locos aparecen y están pegados. Yo me acordé del Warp de 40.000. Y la gente se volvió loca. Se supone que hay gente que desapareció. Se volvió loco. A lo mejor el de Warp está basado en eso. A lo mejor el Warp se basó. A lo mejor se basaron en el experimento de Filadelfia. Porque esto igual es viejo, del 50. ¿Cachai? Y así. Y los marineros, y los pasaron a todos por muertos. Y eran marineros marines. Eran marines, ¿cachai? ¿Cachai? Marines espaciales. ¿Cachai? Y no solo eso, sino que se supone que los que sobrevivieron, los que no se volvieron locos, algunos simplemente desaparecieron y había gente que se volvía invisible. Estaba como hablando contigo y desaparecía. De hecho, se supone que hay un evento de desaparición que era un grupo de marinos que estaban bebiendo en un bar y desaparecieron. Así de simple. Sí, cuando les llegó a la cuenta, sí. Claro, cuando les llegó a la cuenta. Pero ¿cachai? Y todo eso pasó entre 43 y 46, y como que nadie sabe bien en qué... 55, bre. Claro, y se supone que salió en el diario y no... Sí. No, esto fue hasta 46, porque en el 59 fue cuando se murió... Jebus. Jesús, pero resucitó al tercer día. Después. Pero bueno, yo no me estaba aguantando más. Quizás que es demasiado loco. Es demasiado loco. Sí, demasiado loco. Tenemos más cosas, pero yo me aguantaré.